habla Jerry Ramírez de los Santos, estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Recinto Santiago. Soy estudiante de Ingeniería Civil y actualmente estoy cursando la asignatura Cálculo Vectorial con el maestro Juan Toribio Milané. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el tema el teorema de la divergencia de Gauss. Este teorema establece que el flujo total de un campo vectorial a través de una superficie cerrada es igual a la integral triple de la divergencia de dicho campo sobre el volumen que encierra esa superficie. Y este teorema es muy importante ya que nos facilitará mucho los cálculos y vamos a resolver algunos ejercicios aplicando ambos métodos, aplicando el método de la integral de superficie, una integral doble, así como también la integral triple, la integral del volumen de la divergencia de Gauss, para verificar que se cumple el teorema. Sin más que agregar, empecemos. Bueno, lo primero que tenemos es el índice de contenidos y lo vamos a desarrollar tal y como está. Objetivo general, objetivos específicos, luego interrogantes, siguiendo por términos claves, conocimientos previos, luego nuestro tema que es el teorema de la divergencia de Gauss. Sigue ejercicios resueltos, ejercicios propuestos, conclusiones, frase motivacional, recursos y por último la bibliografía. Objetivo general: resolver ejercicios de integrales de superficies aplicando el teorema de la divergencia de Gauss. Usar los softwares matemáticos Wolfram Alpha y GeoGebra para comprobar los resultados. Objetivos específicos: entre estos están describir el enunciado y los fundamentos teóricos del teorema de la divergencia de Gauss, estudiar paso a paso la aplicación del teorema de la divergencia de Gauss en la resolución de ejercicios prácticos, explicando cómo convierte una integral de superficie en una integral de volumen. Interrogantes: estas son algunas cuestionantes que nos surgen al momento de iniciar a resolver o a estudiar nuestro tema. Por ejemplo, ¿qué establece el teorema de la divergencia? ¿Qué relación existe entre una integral de superficie y una integral de volumen según el teorema de Gauss? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para aplicar el teorema? ¿Cómo se define la divergencia en el contexto del teorema? ¿Cómo se calcula una integral de superficie usando el teorema de la divergencia? ¿Este teorema funciona siempre? ¿En cuáles casos no? ¿En qué tipo de región se aplica este teorema? Entre otras. Términos clave: estos son algunos conceptos, terminologías que vamos a estar mencionando de manera reiterada en el transcurso de la presentación. Por ejemplo, superficie, integral triple, volumen, Gauss, divergencia, campo vectorial, diferencial, vector normal, flujo, entre otras. Conocimientos previos: estos son algunos conocimientos que debemos aprender antes de llegar a resolver los ejercicios del teorema. Son algunos conocimientos que son requisito para entender nuestro tema principal. Entre estos están las reglas básicas de derivación. Vamos a estar derivando, por lo que vamos a recordar estas reglas básicas del cálculo diferencial, así como también las reglas básicas de integración. Vamos a recordarlas ya que tendremos que integrar también. Campos vectoriales. Las funciones vectoriales de 2 y 3 variables, estas que se presentan aquí, se denominan también campos vectoriales. Por ejemplo, un campo de velocidad o un campo de fuerzas. Y lo podemos ver aquí de manera gráfica. Aquí tenemos estos dos que son campos de velocidad. Por ejemplo, el flujo de aire alrededor del ala de un avión. Hay un campo de velocidad actuando. Aquí también tenemos campos de fuerza. Por ejemplo, la magnitud de la fuerza de atracción es grande cerca de la partícula, como se ve aquí en la figura. Y aquí otro campo de fuerza. Campos vectoriales, ejemplo 1. Aquí lo que vamos a hacer es aprender a graficar campos vectoriales. También vamos a ir a un software, pero primero vamos a aprender a hacerlo analíticamente. Y
Esto nos dice el enunciado: grafique el siguiente campo vectorial bidimensional. Este es f de x, y igual a menos y en y más x en j unitario. Entonces, el campo vectorial de manera general de x, y y z es igual a p, q, r. En mi caso, en nuestro caso, p es menos y, q es x y r es 0. Estamos en un campo bidimensional. Luego entonces el campo bidimensional va a ser menos y, x, escrito aquí como un vector. Luego, para graficar, la técnica que vamos a aplicar es darle valor a las variables y entonces encontrar la línea que surge de ahí, la flecha que surge de ahí. Y por ejemplo, tenemos aquí el plano XY y vamos a hacer el campo vectorial en 0,0. Esto es 0,0. Entonces aquí no me presenta nada. Luego tenemos el campo vectorial evaluado en 1,1. Aquí sí me da otro vector, menos 1,1. Y aquí lo tenemos. El punto 1,1 me da el vector menos 1,1. Retrocedo 1 y subo 1. Aquí me da este vector. Luego tenemos también el campo evaluado en el punto menos 1,1, que es entonces este punto. Menos 1,1 y me da un vector menos 1, menos 1. Retrocedo 1 y bajo 1. Este vector me va a quedar aquí. Luego entonces tenemos el campo vectorial en el punto 1, menos 1 y este me da el vector, es aquí el punto 1,1. Avanzo 1, subo 1. Es aquí que me queda entonces. Y así sucesivamente con cuantos vectores y cuantos puntos querramos. Entonces esto lo vamos a hacer ahora en un software matemático para ver cómo se grafica y vamos a ver que nos puede graficar tantas líneas, tantas flechas querramos. Perfecto, ya estando aquí entonces en la graficadora de campos vectoriales, tenemos nuestro campo vectorial que es menos y, x. En este caso, p va a ser menos y, q va a ser x. Y vamos a ponerlo a variar desde menos 2 hasta 2 en ambas coordenadas, en y y en x, de menos 2 hasta 2. Luego entonces aquí tenemos ya una gráfica de nuestro campo vectorial. Si nos fijamos, estos son los mismos que encontramos analíticamente. Y si queremos podemos ir aumentando la cantidad de flechas que nos va arrojando. También estos son otros que ya obtuvimos analíticamente. Y así va aumentando y aumentando con cuantas flechas querramos. Volvamos entonces a la presentación. Entonces ya aquí estando de nuevo en la presentación, vemos aquí nuestro campo vectorial con la graficadora de GeoGebra. Divergencia y rotacional. Este operador nabla, que lo conocemos ya de cursos anteriores, combinado con una función escalar, en este caso phi de x, y, z, produce un campo vectorial, y es que se escribe de esta manera. Un campo vectorial de x, y, z es igual a nabla de phi, que es igual a la derivada parcial de phi con respecto de x en y unitario, más la derivada parcial de phi con respecto de y en j unitario, más la derivada parcial de phi con respecto de z en k unitario. Esto se denomina gradiente de phi o un campo gradiente. El operador nabla también se combina con un campo vectorial. En este caso, un campo vectorial que depende de x, y, z, que es igual a p de x, y, z en unitario, más q de x, y, z en j unitario, más r de x, y z en k unitario. Este se combina de dos formas diferentes. Primero, generando otro campo vectorial. Y segundo, generando una función escalar. Esto nos da paso a lo que llamamos divergencia y rotacional. Y lo veremos entonces más adelante.
El rotacional. A continuación se supondrá que P, Q y R tienen derivadas parciales continuas. El rotacional de un campo vectorial F igual a P en unitario más Q en J unitario más R en K unitario es el campo vectorial que tenemos aquí. Este que tenemos aquí. Si nos fijamos, este nos da un campo vectorial, que es lo que decíamos anteriormente. En la práctica, el rotacional de un campo vectorial F se calcula a partir del producto vectorial del operador nabla con el vector F. Y esto es lo que tenemos en este planteamiento. Luego tenemos el segundo caso, que es la divergencia. Aquí también vamos a suponer que P, Q y R tienen derivadas parciales continuas. La divergencia de un campo vectorial F igual a P en unitario más Q en J unitario más R en K unitario es la función escalar que tenemos aquí. Divergencia de F es igual la derivada parcial de P con respecto de X más la derivada parcial de Q con respecto de Y más la derivada parcial de R con respecto de Z. Aquí podemos ver el segundo caso, que es cuando el operador nabla combinado con un campo vectorial me da una función escalar, y es en este caso la divergencia de ese campo vectorial. Observemos además que la divergencia de F se escribe de esta manera también. Divergencia, ejemplo 1. Aquí vamos a resolver un ejercicio para calcular la divergencia de un campo vectorial. Nos dice entonces el enunciado. En el siguiente problema, encuentre la divergencia del campo vectorial proporcional. El campo vectorial es este y vamos a encontrar la divergencia. Vamos a utilizar la fórmula que vimos anteriormente, que es la derivada parcial de P con respecto de X, más la derivada parcial de Q con respecto de Y, más la derivada parcial de R con respecto de Z. Aquí debemos saber y definir quién es P, Q y R. Y aquí lo tenemos ya visualizado. P es esta expresión, Q es esta otra expresión y R es esta otra. Luego entonces calculamos cada derivada parcial y ahí tenemos la divergencia. De P con respecto de X, esto es igual a 4Y. La derivada parcial de Q con respecto de Y, esto es igual a 2Z. Y la derivada parcial de R con respecto de Z, aquí, esto es igual entonces a 6Z. Y 4Y más 2Z más 6Z, esto es igual a 4Y más 8Z. Aquí también podemos usar un software matemático para comprobar los resultados y para calcular la divergencia de un campo vectorial. Por ejemplo, podemos ir a Symbolab. Ok, entonces ya estando aquí en Symbolab, lo que vamos a hacer es introducir el comando divergencia. Escribimos divergencia y entonces colocamos nuestro campo vectorial. Nuestro campo es 4xy, 2x al cuadrado, más 2yz, 3z cuadrado más y al cuadrado. Entonces le damos a buscar y el software nos va a arrojar una respuesta. Y efectivamente 4y más 8z es lo que obtuvimos analíticamente. Volvamos entonces a la presentación. Y aquí podemos observar lo que obtuvimos con el software Symbolab. Efectivamente 4y más 8z coincide. Integrales triples. El teorema de la divergencia de Gauss me relaciona una integral triple de la divergencia de un campo vectorial por un diferencial de volumen. Entonces aquí tenemos que trabajar las integrales triples para
recordar porque la vamos a necesitar más adelante. Entonces, sea f una función de tres variables definida sobre una región cerrada D del espacio, entonces la integral triple de f sobre D viene dada por esta expresión. La integral triple sobre D, que es la región cerrada, de f de x, y, z por un diferencial de volumen. Entonces, la integral triple se escribe como una integral iterada, que es esta que tenemos aquí. Aquí podemos ver que tiene tanto los límites de x, de y, así como también de z. Por ejemplo, la integral externa, que es la integral desde a hasta b, con el diferencial de x, aquí podemos ver en nuestra gráfica que efectivamente x está variando desde a hasta b. Es lo que tenemos aquí. Así también con la siguiente integral, con respecto de y, vemos que los límites para y están variando desde g sub 1 de x hasta g sub 2 de x, que es lo que tenemos aquí en esta segunda integral. Y luego en la integral interna tenemos con respecto de z. Z podemos ver aquí que está variando desde f sub 1 de x, y hasta f sub 2 de x, y. Y así entonces se representa la integral triple. Entonces, siguiendo, para calcular esta integral iterada se comienza calculando la integral con respecto de z. En este caso, la integral con respecto de z. Pero en un caso más general sería la integral interna y así la siguiente y así hasta llegar a la integral externa. En este caso empezamos con la integral con respecto de z. Y en este caso también x y y se mantienen fijas. Porque si vamos a integrar con respecto de z, x y y van a ser constantes. En una integral doble únicamente existen dos posibles órdenes de integración. Diferencial de y por un diferencial de x y diferencial de x por un diferencial de y. Ahora bien, la integral triple tiene estos 6 posibles órdenes de integración y lo podemos ver aquí. Aplicaciones de la integral triple. Estas son algunas de las aplicaciones de las integrales triples. Hay otras más, estas son solo algunas. Para un volumen, estas sirven para calcular un volumen. Si f de x, y, z, o sea la función es igual a 1, entonces el volumen del sólido D es este. La integral triple sobre D del diferencial de volumen, por definición, solo me da entonces el volumen de la región D. Entonces la masa, para calcular masa también con integrales triples. Si ρ de x, y y z es la densidad, entonces la masa del sólido D viene dada por esta expresión. Masa igual a la integral triple sobre D de ρ de x, y, z por un diferencial de volumen. También sirven para calcular los primeros momentos. Los primeros momentos del sólido respecto a los planos coordenados. En este caso, lo que están indicados aquí, los subíndices, vienen dados por estas expresiones. El plano XY por el plano XZ por el plano YZ. Y así efectivamente. Teorema de la divergencia. Este es entonces nuestro tema principal. Sea D una región cerrada y acotada en el espacio tridimensional, con una frontera suave por tramos S con orientación hacia afuera, sea f de x, y y z igual a p de x, y, z en unitario, más q de x, y y z en j unitario, más r de x, y y z en k unitario, este sea un campo vectorial para el que p, q y r son funciones continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas en una región del espacio tridimensional que contiene a D. Entonces se cumple esta igualdad, que la integral doble sobre S, que es la frontera que decíamos aquí, del producto punto del campo vectorial por un vector normal por el diferencial de superficie, esto va a ser igual a la integral triple sobre aquella región D
de la divergencia del campo vectorial por un diferencial de volumen. Esta es la expresión del teorema de la divergencia de Gauss. Verificación del teorema, ejemplo 1. Aquí vamos a resolver este ejemplo aplicando entonces los dos métodos. El mismo ejercicio lo vamos a resolver por integrales de superficie y luego lo vamos a resolver por la integral triple, por el teorema de la divergencia de Gauss, para así verificar que dan el mismo valor y que se cumple la igualdad. Entonces tenemos el enunciado. Sea D la región acotada por el hemisferio x cuadrado más y cuadrado más z menos 1 al cuadrado igual a 9, con z variando desde 1 hasta 4 y el plano z igual a 1. Verifique el teorema de la divergencia si el campo vectorial f es igual a x en unitario más y en j unitario más z menos 1 en k unitario. Y aquí nos da entonces la figura de donde está nuestra región D. Luego entonces vamos a empezar calculando la integral de superficie. Empezamos con la superficie 1. En este caso tenemos dos superficies que vamos a calcular. Y decimos que si S sub 1 es una superficie de nivel, de g de x, y, z igual a x cuadrado más y cuadrado más z menos 1 al cuadrado, entonces un vector unitario normal exterior es el siguiente. Aquí vamos a calcular un vector normal a esa superficie S sub 1 y lo hacemos con esta formulita, el gradiente de nuestra función g sobre la norma del gradiente de nuestra función g, y obtenemos este vector normal. Luego hacemos el producto punto del campo vectorial por el vector normal y tenemos entonces esta expresión. Simplificando aquí sacamos un tercio como factor común y luego entonces tenemos que esta expresión es igual a 9, aquí lo tenemos, x cuadrado más y cuadrado más z menos 1 al cuadrado, esto es igual a 9. Sustituyo el 9 y me queda el producto punto del campo vectorial por el vector normal igual a 3. Luego entonces, para calcular el diferencial de superficie escalar, en este caso, tenemos la siguiente fórmula. Aquí vamos a tener a z y calculamos las derivadas parciales, en este caso como nos pide la fórmula, con respecto de x y con respecto de y. Entonces aquí sustituimos en el diferencial de superficie y simplificando entonces nos queda que el diferencial de superficie va a ser igual a 3 sobre la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Todo esto por un diferencial de área. Luego entonces vamos a plantear nuestra integral doble sobre S sub 1, nuestra superficie 1, del producto punto del campo vectorial por el vector normal por un diferencial de superficie, va a ser igual a la integral doble sobre esta región ahora de 3, recordemos que es el producto punto del campo por el vector normal por el diferencial de superficie, que es esta expresión que tenemos aquí. Entonces este 3 multiplica a este 3 y lo sacamos como una constante por propiedad de las integrales y aplicando entonces aquí coordenadas polares, x cuadrado más y cuadrado, esto es igual a r cuadrado, y reescribo esta parte de nuestro integrando y entonces como es una raíz cuadrada me queda que lo puedo reescribir como esta expresión a la 1/2, como está en el denominador subo y me queda negativo. Esto es solamente reescribiendo el integrando. Luego entonces calculo esta integral, ya es una integral casi directa y lo que queremos es verificar que se cumple el teorema. Entonces el resultado de estas integrales es 54pi. Por otro lado, para la superficie 2 se toma un vector unitario, en este caso menos k, y el producto punto del vector
unitario por el campo vectorial es igual a menos z más 1. Y tenemos que en esa superficie 2, z es igual a 1. Entonces, 1 menos 1 es igual a 0. El producto punto del campo por el vector normal es igual a 0. Por lo que la integral va a ser igual a 0. Entonces, como la suma de mi integral sobre la superficie 1 más mi integral sobre la superficie 2 va a ser igual a mi integral sobre la superficie total. Esto es igual entonces a 54pi. Ahora vamos a resolver la integral triple para verificar que se cumple la igualdad del teorema. La integral triple me dice lo siguiente, que yo debo calcular la divergencia del campo vectorial. Y aquí tengo exactamente la fórmula para calcular mi divergencia. La divergencia es, en este caso, la derivada de p con respecto de x, esto es igual a 1, la derivada parcial de q con respecto de y, esto es igual a 1, más la derivada parcial de r con respecto de z, esto es igual a 1. Esto es 1 más 1 más 1, que es igual a 3. Luego entonces tenemos la expresión del teorema de la divergencia de Gauss y sustituyendo, en este caso la divergencia, me queda esta expresión. Recordemos que por definición puedo sacar por propiedad de las integrales, esta constante la puedo sacar de la integral triple y me va a quedar la integral triple sobre d de un diferencial de volumen. Y esto es igual al volumen de esa región D. Y el volumen lo puedo calcular de esta manera. 2/3 por pi por r al cubo. Y obviamente multiplicando por este 3 que salió como una constante. Entonces el resultado me da efectivamente 54pi, lo que nos dio de la otra forma. Ejercicios resueltos. Estos son los ejercicios que hemos desarrollado sobre el tema de el teorema de la divergencia de Gauss y vamos a resolverlos. Estos fueron tomados del capítulo 19.16 del libro de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería. Dice el título: en los siguientes problemas utilice el teorema de la divergencia para encontrar el flujo saliente del campo vectorial F indicado. Y estos son los ejercicios que vamos a estar desarrollando. Y este otro. Entonces empezamos con nuestro primer ejercicio. Lo primero que tenemos aquí es nuestra región que tenemos ya graficada, que vemos que es x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Este es un cilindro de radio 4, el plano z igual a 1 y el plano z igual a 5. Cada uno de estos son infinitos. Este cilindro es infinito. Este plano z igual a 5, z igual a 1, son infinitos. Pero aquí ya está parametrizado para solamente tomar la región donde ellos se intersectan y me forman el volumen. Luego entonces tengo esta igualdad que para facilidad de cálculos le llamé a esta primera parte el flujo total. Luego aquí el flujo 1, flujo 2, flujo 3. Para así entonces facilitar la escritura. Entonces tenemos la superficie 1, el plano z igual a 1, aquí abajo, se ve aquí un poco más oscuro. El plano z igual a 5 es esta tapa de aquí, por llamarle así, la tapa superior. Y la superficie 3, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 16, que es el cilindro de radio 4. Luego entonces que esta superficie va a ser igual a la unión de las tres superficies que ya definimos anteriormente. Luego entonces para el flujo 1, que es este que tenemos aquí, vamos a tener la superficie z igual a 1, que es el plano z igual a 1, que es este que tenemos aquí, la tapa inferior, por llamarle así. Tenemos nuestro campo vectorial, que es este que tenemos aquí, nuestro campo vectorial,
Y un vector normal a este plano z igual a 1 es menos k. Recordemos que es un flujo saliente. Entonces un vector normal es menos k. Así hacemos el producto punto del campo vectorial por el vector normal y nos queda de esta manera. Entonces nuestro diferencial de superficie va a ser igual a un diferencial de área. Luego aquí no es necesario calcular específicamente el diferencial de superficie en este caso, ya que como este plano es z igual a 1, cuando sustituyo aquí me va a dar la integral de 0 y la integral de 0 es 0. Entonces nuestro flujo 1 es igual a 0. Luego para esto tenemos el flujo 2, que es la superficie 2 cuando z es igual a 5. El plano z igual a 5, que es este que tenemos aquí. Aquí tenemos entonces nuestro campo vectorial nuevamente y un vector normal. Un vector normal a ese plano z igual a 5 es k. Un flujo saliente, recordemos que es, entonces mi vector normal es k en este caso. Luego tenemos el producto punto del campo vectorial por el vector normal y nos queda entonces de esta manera. Así tenemos un diferencial de superficie que es igual a un diferencial de área. Vamos a calcular nuestra integral doble en coordenadas polares, por lo que nuestro diferencial de área, que es r, diferencial de teta, va a ser igual a mi diferencial de superficie. Entonces ya tenemos aquí nuestra integral doble planteada, la que me va a dar el flujo 2. Y esta es la integral doble sobre el plano z igual a 5. Y tengo ya esta integral planteada. Sustituyo z igual a 5 aquí y me va a quedar esta expresión. Recordemos que mis límites de integración para r van de 0 a 4. Es un cilindro de radio 4 y para teta va de 0 hasta 2pi. Entonces nos queda de esta manera. Luego simplificando el integrando me queda igual a 16. Entonces integro, es una integral elemental, integro con la integral de la potencia con respecto de r en este caso y evalúo mis límites de integración y me va a quedar la integral de 0 hasta 2pi de 128 por el diferencial de teta. Esta es una integral elemental nuevamente, entonces integro y evalúo en mis límites de integración. Aquí entonces me queda que el flujo 2 es igual a 256 pi. Luego tenemos la superficie 3, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Este cilindro de radio 4. Un vector normal de esta superficie lo vamos a llamar n. Y tenemos aquí el diferencial de superficie que va a ser igual a r por un diferencial de z por un diferencial de teta. Luego aquí entonces para el vector normal vamos a aplicar esta formulita. El gradiente de g sobre la norma del gradiente de g. Y expresamos de esta manera. Luego simplificando nos queda nuestro vector normal como está escrito aquí. Luego hacemos el producto punto del campo vectorial por el vector normal y simplificando entonces nos queda de esta manera. Aquí tenemos que x cuadrado más y cuadrado es igual a 16, que lo teníamos aquí. Entonces, donde está x cuadrado más y cuadrado, esto es igual a 16, es aquí en el denominador, y raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Y lo saco como factor común. Un cuarto lo sacamos como factor común. Luego entonces continuamos por aquí en coordenadas cilíndricas. Vamos a tener que x es igual a r por el coseno de teta, y es igual a r por el seno de teta, r es igual a 4. Con z variando desde 1 a 5, con teta variando desde 0 hasta 2pi. Para esto entonces sustituimos lo que tenemos en nuestra integral. Luego simplificando este 4, un cuarto se simplifica con este 4 y así entonces
4, aquí va a quedar un 16, 16 por 4 es 64, coseno por el seno al cuadrado, más este 4 por este 4 me va a quedar 16 por el seno por el coseno por z al cubo. Luego entonces, simplificando un poco más, me va a quedar esta expresión. Luego entonces vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a tomar u igual a seno de teta. Diferencial de u me va a quedar coseno de teta por el diferencial de teta. Para esto cambiamos también los límites de integración. Cuando teta es igual a 0, u va a ser igual a 0. Seno de 0 igual a 0. Cuando teta es igual a 2pi, u va a ser igual a 0 también. Seno de 2pi es igual a 0. Entonces planteamos nuestra nueva integral con nuestra nueva variable y nuestros nuevos límites de integración. Pero vemos aquí que la integral va de 0 hasta 0, la integral interna. Entonces integramos esto con respecto de u y evaluamos en nuestros límites de integración. Integrando me queda esta expresión. Cuando evalúo en mis límites de integración, me va a quedar 0 en el integrando. Me va a quedar la integral de 1 a 5 de 0 por un diferencial de z. La integral de 0 es 0. Entonces mi flujo 3 va a ser igual a 0. Entonces tenemos lo siguiente. El flujo total es igual al flujo 1 más el flujo 2 más el flujo 3, que es lo que tenemos aquí. Y como resultado final, el flujo total es igual a 256 pi. Ahora entonces vamos a calcular la integral triple para comprobar que nos da igual y verificar que se cumple la igualdad del teorema. Tenemos el campo vectorial f de x, y y z. Tenemos la función p que es y cuadrado, q, x por z al cubo y r que es z menos 1 al cuadrado. Entonces la divergencia del campo vectorial la calculamos y nos da 2 por z menos 1. Simplificando un poco más, esto es la divergencia del campo vectorial 2z menos 2. Entonces vamos a plantear nuestra integral triple. Para esto vamos a ver desde dónde están variando nuestras variables. Z varía desde 1 a 5. Tenemos aquí el plano z igual a 1, el plano z igual a 5. R va a variar de 0 hasta 4. Recordemos que este es un cilindro de radio 4. Va a variar de 0 hasta 4. Y teta está variando una vuelta completa desde 0 hasta 2pi. Entonces aquí planteamos nuestra integral triple de mi divergencia. La divergencia fue 2z menos 2. Aquí está. Del diferencial de volumen. El diferencial de volumen en este caso va a ser diferencial de z por r, por diferencial de r, por diferencial de teta. Y vamos a integrar, o sea, es una integral elemental. Integramos con la integral de la potencia y evaluamos en nuestros límites de integración. Luego me va a quedar la integral desde 0 hasta 2pi de la integral de 0 a 4 de 16 r por el diferencial de r por el diferencial de teta. Ahora integro con respecto de r. Nuevamente es una integral inmediata. Con la integral de la potencia la integramos y evaluamos en nuestros límites de integración. Ahora me queda la integral de 0 hasta 2pi de 128 por un diferencial de teta. Luego esto lo integramos y evaluamos en los límites de integración y el flujo total por la integral triple de la divergencia de Gauss es igual a 256 pi. Y efectivamente es lo que obtuvimos con el flujo total a través de las superficies. Se confirma que el teorema da igual. Vamos entonces a hacer la comprobación con los softwares matemáticos. Vamos a ir en primera instancia al software Wolfram Alpha y luego vamos a ir al software GeoGebra. Ok, ya estando aquí en el software Wolfram Alpha, vamos entonces a introducir nuestra integral triple. La primera va de 0 hasta 2pi, de 0 a 2pi. La segunda va desde 0 hasta 4. Y la tercera va desde 1 hasta 5.
de nuestro integrando, que es entonces 2z menos 2, este es nuestro integrando, por r, por aquí un diferencial de z, diferencial de r, diferencial de θ. Entonces le damos a Enter, a buscar, y el software nos va a arrojar una respuesta. Y en este caso vemos que efectivamente 256 pi es lo que obtuvimos analíticamente. Vamos ahora al software GeoGebra. Ok, ya estando aquí en GeoGebra, vamos a graficar nuestra región. Decíamos que es x cuadrado más y al cuadrado igual a 16. La otra superficie es el plano z igual a 1 y z igual a 5. Entonces, la región que está encerrada por estas tres gráficas va a ser mi volumen. Y para esto, aquí no se puede visualizar tan fácilmente. Para esto vamos a parametrizar cada una de estas gráficas. Y ya con las gráficas parametrizadas, las introducimos aquí. Utilizamos el comando superficie. La tercera expresión, y vamos a introducir nuestra parametrización. En este caso ya yo tengo la parametrización resuelta, que es r coseno de θ. La otra expresión será r seno de θ. Y la otra expresión es 1. Z aquí es igual a 1. Luego tenemos el primer parámetro, que es r. El valor inicial, que es 0. R está variando desde 0 a 4. Tenemos el segundo parámetro, que es θ. Θ va a variar desde 0 hasta 2pi. Y aquí tenemos. Luego seguimos introduciendo con el comando superficie nueva vez. Y nuestra primera expresión es r coseno de θ. R coseno de θ. Nuestra siguiente expresión es r seno de θ. Tercera expresión, aquí z es igual a 5. Nuestro primer parámetro es r, que va a variar desde 0 a 4. Nuestro segundo parámetro es θ, que va a variar desde 0 hasta 2pi. Y ahí tenemos la parametrización. Para la otra región, la otra gráfica, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 16, introducimos nueva vez el comando superficie y nuestra primera expresión es 4 coseno de θ. 4 por el coseno de θ. Nuestra segunda expresión es 4 por el seno de θ. Nuestra tercera expresión es z. Nuestro primer parámetro va a ser θ y va a variar de 0 hasta 2pi. Nuestro segundo parámetro va a ser z y va a variar desde 1 hasta 5. Y ahí tenemos entonces ya la parametrización realizada. Aquí ocultamos las tres gráficas que introducimos inicialmente y vemos que nos queda ya la región que encierran estas tres gráficas. Y aquí la tenemos ya graficadas. Aquí, si queremos, podemos cambiarle de color y ponerla diferente. Por ejemplo, esa tapa inferior la podemos poner de azul.
La tapa superior, por así llamarle de algún modo, la podemos poner con este color y esta región, el cilindro de radio 4, lo podemos poner rojo. Entonces, aquí tenemos ya nuestro volumen que nos encierran cada una de las superficies. Volvemos entonces a nuestra presentación. Ya estando aquí nuevamente en la presentación, tenemos la comprobación de nuestro ejercicio número 1. La respuesta del libro, recordemos que cuando tenemos ejercicios impares, que es el caso nuestro, los ejercicios que vamos a resolver son impares, podemos comprobar con las respuestas del libro, de la parte final del libro. En este caso es el ejercicio número 5, 256 pi es nuestra respuesta. Así también con el software Wolfram Alpha obtuvimos 256 pi y con la graficadora GeoGebra obtuvimos nuestro volumen, la región encerrada por las gráficas. Este entonces es nuestro segundo ejercicio. Para esto vamos a resolver inmediatamente nuestra integral triple. Y ¿por qué no? Podemos dejarle de tarea resolver la otra parte del teorema, resolver el ejercicio por integrales de superficie, para verificar que efectivamente da lo mismo que por la integral triple. Este solo lo vamos a resolver por la integral triple. Aquí tenemos ya nuestra región parametrizada, nuestro volumen que vamos a calcular con nuestra integral triple. Tenemos nuestro campo vectorial f de x, y, z y aquí lo tenemos identificado con nuestras funciones p, q y r para encontrar la divergencia de nuestro campo vectorial. Recordemos, la derivada parcial con respecto de x de p. Aquí no hay x, entonces esto es 0. Más la derivada parcial de q con respecto de y. Aquí también esto es 0. Más la derivada parcial de r con respecto de z. Aquí es 3z al cuadrado. Entonces esta es la divergencia del campo vectorial. Luego vamos a plantear nuestro flujo, que es igual a la integral triple sobre d de la divergencia del campo vectorial por el diferencial de volumen. Entonces aquí tenemos nuestra región D, desde donde a donde están variando nuestras variables. En este caso z está variando desde 0 hasta raíz cuadrada de 4 menos r al cuadrado. R está variando desde 0 hasta raíz cuadrada de 3. Y θ está variando desde 0 hasta 2pi. Mi diferencial de volumen va a ser en este caso R por un diferencial de Z por el diferencial de R por el diferencial de θ. Luego planteamos nuestra integral triple con los límites correspondientes y de la divergencia del campo vectorial. La divergencia es 3z al cuadrado. Integramos en primera instancia con respecto de z. Entonces aquí integramos con la integral de la potencia y evaluamos en nuestros límites de integración. Luego entonces seguimos, ahora vamos a integrar nuestra segunda integral con respecto de r. Para esto vamos a tomar una sustitución u igual a 4 menos r al cuadrado. El diferencial de u es igual a menos 2r por el diferencial de r. Recordemos, el diferencial de una variable, en este caso diferencial de u, es igual a la derivada de esta función por el diferencial de su variable independiente. En este caso, la variable independiente es r por el diferencial de r. Por esto queda así. Luego, simplificando, despejando, nos va a quedar menos diferencial de u sobre 2 igual a r por el diferencial de r. Esto lo hacemos a conveniencia, para visualizar más fácilmente la sustitución que vamos a hacer más adelante. Para esto también vamos a sustituir nuestros valores de los límites de integración. Cuando r es igual a 0, u va a ser igual a 4. 4 menos 0,
4. Cuando r es igual a raíz cuadrada de 3, u va a ser igual a 1. Esto es 4 menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Esto es igual a 1. Luego entonces, haciendo la sustitución en mi integral, me queda esta expresión. Tenía 4 menos r al cuadrado a la 3 medios. Esto es, yo dije que esto es u, 4 menos r al cuadrado. Entonces u a la 3 medios. Por el diferencial de r, pero aquí tengo también r. R por el diferencial de r. Yo dije que esto es menos diferencial de u sobre 2. Entonces esto es lo que tengo aquí. Por un diferencial de teta que me queda ya exterior. Luego integro con la integral de la potencia y evalúo en mis límites de integración. Luego entonces me va a quedar la integral de 0 hasta 2pi de 31 quinto por un diferencial de teta. Esta es una integral inmediata. Entonces integro y evalúo en mis límites de integración y me queda que el flujo total es igual a 62pi sobre 5. Vamos entonces a comprobar nuestros resultados con los softwares matemáticos. En primera instancia iremos al software Wolfram Alpha y luego a la graficadora que la vamos a usar GeoGebra. Ok, ya estando aquí en el software Wolfram Alpha, vamos a introducir nuestra integral triple. Y los límites aquí van a variar desde 0 hasta 2pi. Aquí entonces desde 0 hasta raíz cuadrada de 3. Y aquí van a variar desde 0 hasta raíz cuadrada de 4 menos r al cuadrado. De mi integrando, que es igual a 3z al cuadrado por r. Entonces, por el diferencial de z, por el diferencial de r, por el diferencial de teta. Le damos a buscar y el software nos va a arrojar una respuesta. En este caso vemos que efectivamente 62pi sobre 5, que es lo que obtuvimos analíticamente. Vamos ahora al software GeoGebra. Aquí entonces vamos a graficar nuestra región que nos encierra el volumen. Para esto vamos a parametrizar nuestras gráficas igual que lo hicimos anteriormente. Entonces vamos a introducir nuestras gráficas tal y como la tenemos. Z igual a raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Tenemos entonces otra gráfica que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 3. Luego tenemos el plano z igual a 0. Aquí está. Aquí tenemos entonces nuestra región. Aquí vamos a tomar la región que me encierran estas tres gráficas. Pero así como está, es un poco complicado, un poco difícil de visualizar. Por lo que tendremos que parametrizar y entonces graficar solo las gráficas donde chocan una con la otra y me encierran el volumen, me encierran la región. Entonces usaremos el comando superficie y vamos a introducir la expresión r coseno de teta, r coseno de teta, la segunda expresión r seno de teta, la tercera expresión
raíz cuadrada de 4 menos r al cuadrado, que la tenemos aquí. 4 menos r al cuadrado. Nuestro primer parámetro va a ser r, que va a estar variando desde 0 hasta raíz cuadrada de 3. Nuestro segundo parámetro va a ser teta, que va a estar variando desde 0 hasta 2pi. Ahí lo tenemos. Luego seguimos entonces con el comando superficie nueva vez y introducimos. Aquí va a ser raíz cuadrada de 3 coseno de teta. Raíz cuadrada de 3 coseno de teta. Nuestra segunda expresión, raíz cuadrada de 3 por el seno de teta. Nuestra tercera expresión la vamos a llamar u, en este caso, puede ser cualquier variable. Nuestro parámetro va a ser teta y va a estar variando desde 0 hasta 2pi. Y nuestro segundo parámetro va a ser u y va a estar variando desde 0 hasta 1. Y aquí lo tenemos. Seguimos entonces integral con nuestro comando superficie nueva vez y introducimos r por el coseno de teta r por el seno de teta y 0. Nuestro primer parámetro va a ser r, que va a estar variando desde 0 hasta raíz cuadrada de 3. Nuestro segundo parámetro va a ser teta, que va a estar variando desde 0 hasta 2pi. Y aquí lo tenemos. Entonces podemos ocultar las tres gráficas que teníamos inicialmente. Y aquí vemos que nos queda ya el volumen encerrado por nuestras tres gráficas. La región que me encierran las tres gráficas. Podemos cambiar el color para poner las tres gráficas del mismo color. Y así visualizarlo un poco más sencillo, un poco más llano. Y aquí lo tenemos entonces. Volvamos a nuestra presentación. Estando nuevamente aquí en la presentación, podemos comprobar con la respuesta del libro. Es el ejercicio número 7. Tenemos entonces 62 pi sobre 5. Así también con el software Wolfram Alpha nos da igual 62 pi sobre 5. Y es lo que obtuvimos analíticamente. Y aquí está la gráfica que obtuvimos con GeoGebra, que nos da el volumen que me encierran las gráficas. Este es entonces nuestro tercer ejercicio. Aquí tenemos ya nuestra región y vamos a calcular nuestra integral triple. También le dejamos de tarea comprobar que se cumple la igualdad del teorema, resolviendo este mismo ejercicio por las integrales de superficie. Aquí tenemos nuestro campo vectorial y vamos a calcular la divergencia de nuestro campo vectorial. Para esto calculamos la derivada parcial de p con respecto de x, esto es igual a 2z, más la derivada parcial de q con respecto de y, esto es igual a 10y, más la derivada parcial de r con respecto de z, esto es igual a menos 2z. Entonces, simplificando, la divergencia del campo vectorial es igual a 10y. La variación de mis variables, aquí tenemos x que va a variar de 0 hasta 2, x de 0 hasta 2. Aquí tenemos z que va a variar desde 0
hasta 2 menos x cuadrado sobre 2, que es aquí como tenemos. Y tenemos y que va a estar variando desde z hasta 4 menos z. Entonces vamos a plantear nuestra integral triple. Y teniendo ya nuestra integral triple aquí planteada, vamos a integrar primero con respecto de y, luego con respecto de z y por último con respecto de x. Integrando con respecto de y nos queda esta expresión y evaluamos en los límites de integración. Entonces nos queda la integral desde 0 hasta 2 de la integral desde 0 hasta 2 menos x cuadrado sobre 2 de menos 40z más 80 por el diferencial de z por el diferencial de x. Integramos ahora con respecto de z y evaluamos en nuestros límites de integración. Y nos queda esta expresión. Simplificamos el integrando y nos queda la integral desde 0 hasta 2 de menos 5x a la 4 más 80 por el diferencial de x. Integramos ahora con respecto de x y evaluamos en nuestros límites de integración, obteniendo como resultado que el flujo es igual a 128. Entonces ahora vamos a hacer la comprobación con los softwares matemáticos y vamos a Wolfram Alpha. Ok, estando aquí en Wolfram Alpha vamos a introducir nuestra integral triple. Aquí está variando desde 0 hasta 2. De 0 hasta 2. Está variando desde 0 hasta 2 menos x al cuadrado sobre 2. Y aquí está variando desde z hasta 4 menos z. Mi integrando es 10y por el diferencial de y, por el diferencial de z, por un diferencial de x. Le damos a buscar y el software nos va a arrojar la respuesta. Y efectivamente, aquí podemos observar que nos da 128, lo que obtuvimos analíticamente. Volvamos a la presentación. Estando aquí nuevamente en la presentación, tenemos la respuesta del libro. Es un ejercicio impar, el ejercicio número 11, 128. Y efectivamente es lo que obtuvimos analíticamente y lo que obtuvimos con el software Wolfram Alpha. Esta es la gráfica que nos proporciona el ejercicio. No la obtuvimos en GeoGebra, no fue necesario. Pero también la pudiéramos obtener en GeoGebra si no nos las da el ejercicio. En este caso no fue necesario ya que el ejercicio nos proporciona ya una gráfica. Continuamos. Ejercicios propuestos. Ya luego de desarrollar todo este tema del teorema de la divergencia de Gauss y lo que concierne a este tema, luego de haber resuelto algunos ejercicios, ya lo que queda es practicar, poner en práctica lo aprendido. Para esto entonces les dejo estos ejercicios de práctica. Son del mismo libro de texto que estamos utilizando, Matemáticas Avanzadas para Ingeniería, del capítulo 19.16, y les dejamos estos de tarea. Si quieren ampliar pueden ir al libro, así como también pueden ir al canal Faustinianos, donde podrán encontrar otros más temas de matemática y física, y pueden encontrar más temas del teorema de la divergencia de Gauss. Conclusiones. Hemos llegado entonces a las siguientes conclusiones. El teorema de la divergencia de Gauss es una herramienta fundamental en el cálculo vectorial, ya que relaciona el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada con la divergencia del campo dentro del volumen encerrado. Y tenemos aquí la expresión del teorema de la divergencia de Gauss.
Aquí vamos a resumir algunas condiciones necesarias para aplicar el teorema de Gauss. Primero, el campo vectorial debe ser continuo y tener derivadas parciales continuas en la región considerada. Segundo, la superficie debe ser cerrada, orientada hacia el exterior y el volumen encerrado debe ser bien definido. Y por último, la región debe estar contenida dentro de un dominio donde se pueda calcular la divergencia. Y en esta ocasión también te traigo una frase motivacional de un gran filósofo y maestro chino, Confucio. El conocimiento es la madre de todas las virtudes. Confucio enfatiza que el conocimiento es esencial para desarrollar virtudes como la justicia, la bondad y la prudencia. Para él, una persona educada puede comprender mejor el mundo y actuar de manera ética, siendo el conocimiento el punto de partida para la excelencia moral. Recursos. Los recursos utilizados en la realización de este video fueron los siguientes: los softwares matemáticos Wolfram Alpha y GeoGebra, Flaticon, el editor de videos Clipchamp y PowerPoint. Bibliografía. Los libros y fuentes consultados para la realización de este video fueron los siguientes: el libro de texto de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería de los autores Denis Hill y Warren Wright y el canal Faustinianos, en el cual les invito a visitar ya que hay una amplia variedad de temas explicados de matemática y física. Esto es todo de mi parte. Sin más que agregar, hasta la próxima.